Mientras vamos a buscar Hebreos capítulo 10, por favor, hermanos. Hebreos capítulo 10. El peligro de retroceder. Vamos a ver estas próximas semanas el estudio del capítulo 10 de Hebreos. Es bajo el tema el peligro de retroceder. Esta mañana veremos solamente la parte primera, que es cristianos apóstatas. ¿Existen los cristianos apóstatas? Y vamos a centrarnos en los versículos 26 al 39 de nuestro capítulo. Versículos 26 al 39, por favor, del libro de Hebreos. Y leeremos solamente por hoy los versículos 26 al 39. Cristianos apóstatas. ¿Lo tienen ya, hermanos? ¿Su lectura ahí en la Biblia? Aun cuando aparezca aquí en la pantalla, les pido por favor que lo puedan leer de sus Biblias. Usen sus Biblias y utilicen ahí Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 39. Me voy a permitir iniciar la lectura en el versículo 26 y ustedes siguen al versículo 27, por favor. Hebreos capítulo 10, voy a iniciar con el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora lea conmigo los versículos 38 y 39 juntos. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Habíamos visto las semanas pasadas que el libro de Hebreos tiene muchos de los pasajes más difíciles de entender en las Escrituras. Para mí hay 2 libros que requieren bastante estudio, dedicación y bastante tiempo para poder comprender todo lo que se enseña en ellos: el libro de Romanos y el libro de Hebreos. Es por ello que tanto el libro de Hebreos como cualquier otro libro de la Escritura necesita entenderse a la luz de su contexto inmediato, pero también a la luz del entendimiento general de todo el Antiguo Testamento, ya que este libro fue escrito a los hebreos y por consiguiente ellos entendían perfectamente y tenían claro todo el sistema religioso judío.
Y precisamente lo que el lector trata de hacer, o el escritor trata de hacer, es llevar a estos oyentes, a estos destinatarios de Hebreos, llevarlos a un entendimiento claro de la inferioridad del sistema religioso judío con el cristianismo. En otras palabras, lo que el escritor de Hebreos en todo su libro trata de hacer es manifestar la superioridad de Cristo o la supremacía de Cristo sobre cualquier cosa, sobre cualquier persona, sobre cualquier obra, sobre cualquier sistema religioso. Cristo es superior a ello. Cuando usted lee el libro de Hebreos, comienza con ese entendimiento general. El propósito es establecer la superioridad de Cristo sobre todo lo que anteriormente los judíos habían estado observando. Era solamente una sombra de lo que había de venir. Ahora, existen ciertos textos que han servido para algunos como argumento o prueba para rechazar una o varias doctrinas que nosotros hemos atesorado de manera muy especial. Especialmente diría en esta mañana que nos referiremos a la doctrina de la seguridad de salvación, un ancla firme en la fe de todo creyente. Porque si no hay seguridad de salvación, entonces todo depende de nosotros. Si no hay seguridad de salvación, siempre estamos vacilantes en nuestra vida espiritual. Si no hay una seguridad de salvación, todo nuestro sistema de creencia teológico y doctrinal no tiene sustento o no tiene un porqué. Así que algunos, tomando pasajes como el que acabamos de leer, les ha servido como argumento y prueba para rechazar la seguridad de la salvación. Ahora, en este pasaje en particular que hemos estudiado, o que vamos a estudiar, vamos a ver precisamente que hay una declaración que aparentemente niega la seguridad de la salvación, y ya la hemos leído precisamente en estos versículos. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido, versículo 26, el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vamos a hablar en esta mañana y en estos días, estos próximos días, próximos domingos, del peligro de retroceder. El peligro de retroceder. Uno de los reclamos que el autor de este libro hace a los cristianos hebreos, en la anterior ocasión lo vimos, fue que eran unos niños espirituales. No podían profundizar en las verdades bíblicas. No podían entender las cosas profundas del conocimiento de Cristo. Se quedaban solamente con la leche espiritual, lo superficial, por encima nada más, y con eso estaban a gusto. Pero el escritor dice, ustedes son unos niños espirituales que no pueden crecer, que no pueden madurar, y a mí me resulta muy difícil explicarles las cosas, porque siguen siendo niños. Y lo hablaba precisamente en relación con la persona y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que acerca de la unión de las dos naturalezas que Cristo había en su persona, la naturaleza divina y la naturaleza humana, lo que se llama la unión hipostática de Cristo, los hebreos a los cuales les escribe, les dice, ustedes no lo pueden entender y tengo muchas más cosas que decirles respecto de esto, pero es difícil para ustedes entenderla porque son unos niños espirituales. Ahora, no se refería a que eran unos recién nacidos espiritualmente, ni se refería a que tenían poco tiempo de conocer a Cristo. No, se refería es que eran tardos para oír, eran niños espirituales porque deberían ser maestros y aún era necesario que tomaran leche espiritual. Les reclama de ese asunto. Y uno diría, bueno, ¿desde cuándo uno podría realmente dejar de ser niño? Bueno, no hay manera de poder entender las cosas espirituales, pero yo digo, si tú ya tienes 2, 3 años, 4 años viniendo a la iglesia y todavía no sabes dónde está la palabra de Dios en cada libro, todavía no puedes identificar las cosas escriturales, todavía no te sabes más textos de la palabra de Dios, todavía no puedes discernir entre las cosas morales y espirituales, todavía no puedes entender la diferencia entre un Dios soberano y un Dios complaciente, todavía no puedes comprender entre la naturaleza del hombre pecaminosa y depravada y aquel que piensa que esencialmente es buena. Estas cosas, si todavía no las puedes discernir, eres un niño todavía espiritual, que necesitas alimentarte de las cosas más profundas de la palabra de Dios. Y no porque en ello haya secreto para entenderlo, sino simple y sencillamente necesitas leerlas, estudiarlas, meditarlas, compararlas escritura con escritura y comenzar a observar lo que Dios quiere enseñarte. Porque si no usas eso para el provecho de tu vida, para crecer espiritualmente, no tienes ningún otro provecho
en tu vida normal. Hay un peligro de retroceder. Y aquellos eran tardos para oír y no podían entender completamente lo que este escritor está hablándoles a ellos. Ahora, después de haberles dicho que eran unos niños espirituales, esta carta es una carta fuerte para los hebreos. En varios pasajes les llama de diferente forma, pero ahora en este momento, en el capítulo 10, procede a una exhortación muy fuerte contra estos cristianos. Porque estos cristianos han estado vacilando muy peligrosamente en una línea entre el cristianismo y el judaísmo. Van en medio, no saben todavía si realmente deberían de seguir a Cristo y el cristianismo o volverse a sus antiguos rudimentos del judaísmo. De pronto brincan de un lado a otro, del otro lado, y en este proceso de estar viviendo en una vida vacilante entre cristianismo y judaísmo, es que el escritor de Hebreos les llama a alertarlos y decirles que pueden estar peligrosamente retrocediendo. Esta advertencia sigue siendo vigente para los cristianos de hoy día. Hay un peligro, hermanos, en retroceder. Podríamos retroceder. Un grave problema del cristianismo hoy día para muchos es precisamente que mucha gente, y como nunca antes, le resulta muy fácil llamarse cristiana. Hoy en día, como nunca antes, como en toda la historia del cristianismo, hoy a mucha gente le resulta demasiado fácil llamarse y decirse que son cristianos. Y luego estas personas que se denominan o autodenominan cristianos se sienten decepcionados del cristianismo. No era lo que pensábamos, o se sienten desanimados porque piensan que es una carga demasiado grande en sus vidas, o bien se sienten que hay muchas pruebas, dificultades, y entonces deciden volver a su vida antigua. Resulta un gran oprobio, una tremenda afrenta, una vergüenza para los cristianos verdaderos, porque somos señalados por causa de todos ellos. Sobre todo cuando esto pasa con ciertas personas de fama o de popularidad. Es una vergüenza. Es más, estoy muy tentado, hermanos, muy tentado a que quitemos de nuestra línea de cantos algunos cantos que, aunque tienen muy buena doctrina, muy buena enseñanza, resulta que fueron inspirados, dichos, arreglados y cantados por un autor cuyo interés por las cosas espirituales no es tan importante. Apenas escuchaba hace unos días una entrevista de este autor, autor, que decía que cuando su hijo le dijo que tenía muchos problemas él para aceptar realmente que Cristo fuera Dios o que realmente Dios existiera, este hombre, este padre le dijo: te felicito, hijo, porque ahora sí vas a comenzar tú mismo a determinar lo que quieres creer. ¿Se imaginan, hermanos? Me estoy refiriendo a Jesús Adrián Romero, cuyo hijo es declaradamente un ateo, y donde dice que no hay ninguna razón. Pueden ustedes ver las entrevistas y las cosas que él dice, una sarta de tonterías para alguien que decía de ser cristiano y cuyo padre le solapa tales cosas. Ahora, cuando tales personas comienzan a manifestar esto, es un oprobio, una vergüenza para el cristianismo. Somos señalados por causa de tales personas. Así son los cristianos. Eso es lo que termina todo cristiano. Ahora, el texto que acabamos de leer, hermanos, nos habla de lo que se conoce como apostasía. En la Escritura se conoce como apostasía. Así que retroceder es un indicativo de que podrías estar en apostasía. Y esa es la prevención que el escritor a los hebreos les está haciendo. Los está alertando de que se encuentran peligrosamente en una posible práctica de apostasía. Y por ello, su deber es alertarlos de manera fuerte y recordarles lo que le sucede y lo que le pasa a un apóstata. La apostasía será un signo general del ambiente religioso mundial junto con la aparición del anticristo antes de que Cristo venga. Por eso es que
en estos últimos periodos de tiempos, mucha gente que dice ser cristiana y después apostata de esa supuesta posición de cristianismo, es el signo general, en realidad, de todo lo que acontece antes y previo a la venida de Cristo. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese será el ambiente general religioso en este tiempo, la apostasía antes de la venida de Cristo. Ahora, pregunto, ¿es posible que tú o yo, siendo verdaderos cristianos, podamos caer en este pecado de apostasía? Es decir, que dejemos la fe del Señor y dejemos al mismo Señor. ¿Es posible que al hacerlo, al apostatar de la fe y dejar a nuestro Señor, es posible que podamos perder nuestra salvación? Lo que sí puedo decirles en esta mañana de manera muy segura, hermanos, es que muchos aquí presentes, o algunos aquí presentes, o quizá uno presente, esté en la posibilidad y en el camino de retroceso, que esté retrocediendo. Y tal como se lo escribía el autor de los Hebreos, a estos hebreos deben tener cuidado, deben ser alertados y deben identificar y clarificar si es probable que estemos caminando muy peligrosamente por el camino de la apostasía. En una expresión contundente, el escritor de Hebreos culmina esta exhortación con una declaración que al decirla hoy en esta mañana será anticlimática a mi sermón, porque estaré dándoles prácticamente la esencia y la respuesta a todo esto, pero quiero que lo identifiquemos posteriormente. Versículo 39, por favor, vean lo que dice el escritor de Hebreos. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, les he enseñado en algunas clases de escuela formativa y también en algunos que han estado en el instituto, que cuando uno estudia la palabra de Dios, hay en la palabra de Dios las cosas explícitas y las cosas implícitas. Lo implícito no se puede considerar palabra de Dios, pero se puede considerar enseñanza de la palabra de Dios. Sin embargo, está ahí, y es claro, y es evidente, y es contundente. Este pasaje contiene una cosa explícita y una cosa implícita. La cosa explícita es que los verdaderos hijos de Dios no retrocedemos para perdición. ¿Y qué es lo implícito? ¿Qué es lo implícito aquí? Los verdaderos hijos de Dios no retrocedemos para perdición. Y lo implícito es que sí podemos retroceder. Sí retrocedemos. No para perdición, pero sí retrocedes. Y dirá, bueno, si no retrocedo para perdición, qué bien. No te alegres en ello. Porque si retrocedes, si tú retrocedes, no es para perdición, pero sí le causas un malestar a Dios. Esta semana pasada hablaba con los jóvenes acerca de los sentimientos de Dios en nuestro campamento. Dios tiene sentimientos. Él se enoja, Él se entristece, Él se arrepiente, Él no se agrada. Pero ten cuidado, porque los sentimientos de Dios no son iguales a los nuestros, ni originados por las mismas cosas que nosotros. A nosotros nos hiere el orgullo, a nosotros nos causa un sentimiento, alguna cosa pecaminosa en nosotros o en otras personas, pero no así en Dios. Los sentimientos de Dios se originan en Dios y son siempre santos y son perfectos y son diferentes a nosotros. Así que cuando tú veas que Dios se enoja, no se enoja como tú. Cuando dices que Dios se entristece, no se entristece como tú ni por las cosas que tú haces. Cuando dice que Dios se arrepiente, no se arrepiente como tú. Pero cuando a Dios les desagrada algo,
Déjame decirte que cuando Dios le se desagrada algo, se desagrada por lo que tú y yo hacemos. Si tú retrocedes, no retrocedes para perdición, pero retrocedes y le causas un desagrado a Dios. Ve el versículo 38, ve lo que dice el 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No agradará a mi alma. Así que debemos estar alertas, hermanos, porque quizás estemos en un camino de retroceso, en un camino de apostasía, y no nos hemos dado cuenta. Hay 3 cosas que el escritor nos advierte y nos previene con esta frase. Ahora, he dicho que si tú retrocedes, no es para perdición. Se establece una verdad grandiosa acerca de la seguridad de la salvación. Una verdad grandiosa. La seguridad de salvación no descansa en tus obras. La seguridad de salvación no descansa en tu fidelidad a Dios. La de seguridad de salvación no descansa ni en tu fe. No descansa en ello. Si tú no haces las obras que Dios quiere que hagas, no pierdes la salvación. Si tú no eres fiel como Dios quiere que seas fiel, no pierdes esa salvación. Incluso si tú pierdes tu fe, no pierdes la salvación. Miren, te voy a decir por qué. Porque la fe no obra la salvación en nosotros. No es nuestra fe la que nos salva. No. La salvación proviene como un acto de gracia de Dios, que para poder tenerlo, primeramente necesitas tener la fe que Dios te da, no la que tú tienes. La fe no se origina en nosotros. En el tiempo de la Reforma, el precursor de la Reforma, Martín Lutero, él estableció un sistema teológico de gracia en el cual permitía y decía que la salvación dependía de la fe del hombre pecador. Si el hombre pecador tenía fe, entonces podía ser salvo, pero si perdía su fe, entonces perdía la salvación. El problema en Martín Lutero es que él pensaba que la fe era del hombre, provenía del hombre. Pero ¿cómo puede provenir del hombre fe si está espiritualmente muerto? ¿Cómo puede provenir del hombre? ¿Cómo puede ejercer fe si está muerto? Tiene que ser dada la fe por Dios. Es un acto de gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la salvación, la gracia y la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Dios da el don de la fe. Así que cuando una persona escucha la palabra de Dios, una persona escucha el mensaje de salvación y luego Dios le otorga fe para creer, entonces esa persona obtiene la gracia salvífica de Dios. Porque cuánta gente hay que escucha la palabra de Dios y la entiende y no creen, porque necesitan un acto de gracia de Dios otorgándoles la fe. Ahora, no depende la fe, no depende la salvación de mí, la seguridad de salvación no depende de mi fe, ni mi fidelidad, ni de mis obras, depende de Dios. Y si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede desdecirse a sí mismo. Él te dijo, te otorgo la salvación, no se desdice de ella. Pero ten cuidado, porque si retrocedes, no agradas a Dios. Hay 3 cosas que el escritor de Hebreos nos advierte y nos previene con esta frase. No somos de los que retroceden. Hoy solamente veremos una, las posteriores las veremos los próximos domingos. Hoy solo veremos una de las cosas a las que se refiere el escritor de Hebreos cuando dice, si retrocedes o no somos de los que retroceden. Nos enseña 3 cosas y hoy veremos una de ellas. La veremos en esta mañana. Primero, la primera es, no somos de los que retroceden, es una seria advertencia y nos previene en contra de la apostasía. Cuando dice aquí, no somos de los que retroceden, está advirtiéndonos. Esta es la conclusión.
de lo que viene diciendo acerca de la apostasía y dice, bueno, así es la apostasía, así acontece, y luego aclara, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición o apostatan para perdición. Aunque hay una clara diferencia entre retroceder y apostatar, finalmente el concepto llega a ser igual y lo voy a explicar ahora en esta mañana. Cuando dice que no somos de los que retroceden para perdición, nos está haciendo una seria advertencia y nos está previniendo en contra de la apostasía. La palabra apostasía significa defección, darse la vuelta en una rebelión abierta a lo que se está haciendo. La apostasía es uno de los signos o señales de los últimos tiempos, como lo vimos hace un momento, pero déjeme decirle lo siguiente. La apostasía no solamente es un signo religioso general, la apostasía se da dentro del círculo cristiano. Ahí está presente, ahí está más clara la apostasía. Sí, la apostasía es un signo general religioso antes de la venida de Cristo, pero la apostasía se ve más claramente y se evidencia de manera más clara dentro del círculo cristiano. Vean 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, en nuestro pasaje, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos apostatarán de la fe. A ver, déjame preguntarles, ¿a quién se refiere esa palabra algunos? ¿A la gente del mundo? ¿A la gente inconversa? No. Apostatar de la fe, dejar la fe. Dejar la fe, apostatar de la fe, darle vuelta a la fe, no se podría aplicar a una persona del mundo o inconversa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa fe. Ellos no tienen esta creencia. Así que si alguien apostata, apostata de lo que tiene, de lo que cree, de lo que ha visto, de lo que sabe, y le da la vuelta. No del que no lo sabe ni lo conoce. Así que esta expresión, algunos apostatarán de la fe, se refiere a gente dentro del círculo cristiano. Así es entonces como su significado indica realmente a algo que se está dejando o abandonando. La apostasía es dejar o abandonar la fe. Ahora, existe la idea general de que apostatar solamente es aplicable en este término a creyentes, porque dicen, nadie puede apostatar de lo que no cree. Es decir, un incrédulo no puede apostatar de la fe, porque no la tiene. Así entonces, cuando solamente se dice de manera categórica esto, se implica también que si alguien deja la fe, también entonces pierde la salvación. Este es el argumento principal de aquellos que creen en la pérdida de salvación o en la falta de seguridad de salvación o en aquella preciosa doctrina de la seguridad eterna de un creyente. Pero yo quiero remarcar en esta mañana y decirles que efectivamente, aunque los cristianos pudieran llegar a apostatar o retroceder, la apostasía tiene tres formas de apostatar o de significado. Dos de ellas las pueden hacer los creyentes, pero una tercera no la puede hacer. Y eso es lo que nos quiere explicar precisamente el escritor de Hebreos. Que tengas cuidado de estar retrocediendo, porque muy probablemente estás apostatando de dos maneras y podrías apostatar a tercera y evidenciaría que no eres un verdadero cristiano. Ten cuidado y alerta. Así que una de estas tres formas de apostatar no las hace el verdadero cristiano y vamos a verlas en esta mañana, estas tres. Número uno, la primera, una apostasía, así le llamo yo, no creo que sea la mejor manera, pero es la manera como trato de explicarlo, la apostasía de la práctica cristiana. La apostasía de la práctica cristiana. Es decir, dejar las prácticas que en nuestra nueva vida en Cristo hemos tenido. Y se nos ha sido posible hacerlo. Versículos 23 al 25, vean por favor. 23 al 25. Dice el pasaje:
mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que comienza diciendo, después de su explicación tan grandiosa que da, que la vamos a ver el próximo domingo, dice después, mantengamos firme, como una exhortación, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Ahora, quiero explicarles un poquito acerca de lo que dice la profesión de nuestra esperanza. Y debemos tener cuidado con esto, porque normalmente se dice que cuando una persona cree en Cristo, hizo una profesión de fe, es decir, hizo público que creía en Cristo. No se refiere a esto, no es esto. Es más, no creo que tal profesión de fe sea del todo correcta. Algunas personas me dijo, ahora que estuvimos en el campamento, me dijo alguien, ¿qué usted piensa acerca de las invitaciones a pasar al frente o de levantar su mano o de hacer la invitación para que vengan? Me estaba preguntando uno de los pastores qué creía acerca de ese. Y yo dije, bueno, no veo en realidad un problema, pero sí veo un peligro y sí veo algo más grave. No veo ningún problema que yo le diga a alguien que si quiere manifestar que cree en Cristo, por favor que me levante su mano. El problema que yo veo es que cuando alguien me diga que levanta su mano, yo le diga que ya es un cristiano. O cuando alguien venga al frente y aquí yo le pueda decir, usted es un cristiano ahora. Eso es una equivocación, no puede ser. Y no se puede asegurar que una persona así sea realmente creyente. Tampoco puede decir que no lo sea. Ahora usted dice, bueno, yo levanté mi mano y yo pasé al frente y yo hice una oración. No estoy diciendo que no lo sea. Lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que hizo eso y no lo es. ¿No es cierto? Yo conozco a mucha gente así. Y les puedo decir que me especialicé en sacar decisiones a personas para que lo hicieran de manera visible. Llegué el momento en que no había predicación, no había enseñanza, no había plan de salvación, que no hiciera yo una invitación y gente levantaba su mano. Yo veo un peligro en todo ello, porque una profesión pública no indica que es una persona cristiana. Ahora, el libro de Romanos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya les he explicado anteriormente que la palabra confesar significa, o es la palabra griega, homologar, homologeos. Esa es la palabra confesar, que es la misma palabra para profesión. Aquí se traduce como profesión, pero es homologeos. ¿Qué significa homologar? Hacer una cosa igual a otra. En el sentido que habla Romanos, está hablando que una persona dirá con su boca lo que el Espíritu Santo le ha dicho y le ha convencido en su corazón. Homologar, es decir, dice lo que el Espíritu Santo ya le convenció en su corazón, y así de esta manera declara que Jesús es el Señor. Porque nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu de Dios. Está homologando, confesando. En el sentido que habla aquí Hebreos, la profesión pública. Hermanos, no caigan en un tiempo, en un momento de fluctuación. Mantengan la profesión de su esperanza. Profesión, homologeos. ¿Qué está diciendo? Que lo que tú dices que eres es igual a lo que tú practicas. Mantén tu homologeos. Que tu práctica sea igual a lo que tú dices que eres. Si dices que eres cristiano, pórtate como un cristiano. Si dices que eres un creyente, entonces manifiesta que eres un creyente. Esa es la profesión de nuestra esperanza. ¿Eres un creyente? Entonces, ¿por qué la gente no ve en ti un creyente? ¿Eres un creyente? Entonces, ¿por qué tu forma de hablar no es como la de un creyente? Ni tu forma de actuar, ni tu forma de tratar, ni tu forma inclusive ni de vestir. ¿Por qué no son como creyentes? Si dices que eres un creyente, entonces homologa tú lo que dices con lo que practicas. Es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión, la homologación de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Ahora, hay dos formas como se manifiestan, o que él veía, este escritor de Hebreos veía que sus oyentes estaban
fluctuantes en esa profesión, en esa homologación de la fe. Lo que decían, no hacían, y por eso los insta a mantenerse firmes. ¿En cuáles? Dice, versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras. Lo primero que dice es que lo que tú dices que eres un creyente, entonces mantente firme en el amor para los creyentes. El amor a los creyentes es fundamental como una manifestación de tu fe en Cristo. Miren, hay mucha gente amorosa, hay mucha gente que es dadivosa, hay mucha gente que es misericordiosa en el mundo sin ser cristianos. Conozco muchos así, yo conozco mucha gente así, que es gente muy lista, deseosa de ayudar a otros y están ayudando. A mí me han ayudado muchas veces en carretera, mucha gente que incluso, miren, algunas ocasiones me pasó cuando íbamos a campamentos que nos quedábamos ahí varados con la camioneta, una de las camionetas, nos quedábamos pronto ahí y pasaban hermanos, o sea, otras camionetas de otras iglesia bautista, no digo el nombre cuál, pero ahí pasaba y lo ponía, y más decían, adiós, adiós. Y entonces, ojalá se pararan, nos ayudaran con todo el cansancio aquí, la sed y todo eso, para que nos dieran por lo menos agua, todo. No, adiós, adiós, hermanos. Pero de pronto se paraba alguien, ni cristiano ni nada. ¿Qué necesita? ¿Qué ayuda? No, pues tengo esta. Mira. Y una vez una acción me dijo, no, es que necesito un gato para hacer que me tengo que ir, te doy mi gato. Ahí úsalo. Después me lo regaló, su gato y todo. Gente que no es cristiana. Ahora, si un cristiano es un verdadero cristiano, debería considerar estimularse en amor para con otros. Hermanos, ¿deberíamos tratarnos en amor aquí entre nosotros? Sí, hermanos. Deberíamos hacerlo, no solamente ser bueno con el que es bueno conmigo, no solamente amar al que me ama a mí, no solamente buscar al que me busca a mí. Hermanos, deberíamos conocernos entre todos, buscarnos entre todos, pero a veces somos así, somos selectivos en nuestra forma de amar a los hermanos. Nada más convives con ciertas personas, nada más invitas a ciertas personas que también te invitan y ahí estamos continuamente. Pero te preguntaría, ¿por qué no invitas a otro hermano? Es que nunca lo saludo, nunca hablo. ¿Y qué te falta? Manifiesta el amor cristiano. Búscalos. Somos muy selectivos de pronto. Al salir aquí saludamos a 3 o 4 nada más. No sabemos ni dónde viven, ni qué pasa, ni qué sucede. Eso significan buenas obras. Las obras de carácter moral las puede hacer cualquiera, las hace gente del mundo. Pero las buenas obras a las que se refieren son el fruto que evidencian que eres un cristiano. Que amas a tus hermanos cristianos, que estás dispuesto a sacrificar y a tolerar y a soportar incluso la falta de otros. Y aun cuando digas, es que no puedo, quizás es demasiado serio o es muy enojón tan hermano, no importa, pero tú aprendes a amar. Y si no lo haces, y eres muy selectivo con algunos, estás caminando por el retroceso, por el camino de la apostasía. Sí, no seas fluctuante. Esa es una primera característica. Hay una segunda que dice, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El desprecio o el desinterés por reunirte con otros cristianos en la iglesia. El desprecio por la iglesia del Señor. Hay gente que hoy día se ha acostumbrado a estar mirando nuestro servicio solamente por internet. Y me han dicho, ya un día voy a ir a la iglesia, hermano. Digo, pero ¿cuándo es ese día? Ya nos hemos reunido todos. La mayoría, los que ya no se reunieron, pero ¿usted cuándo? Reunirnos en la iglesia o no reunirnos en la iglesia como costumbre, ya como una costumbre, estás caminando en retroceso y vas por un camino de apostasía. Hay gente que dice que solamente se viene a reunir a la iglesia cuando todo le va bien. Yo le digo, no. La gente que tiene la costumbre de no venir a la iglesia y de pronto viene, le digo, no es porque le va bien, es porque le va mal. ¿No? La gente que ha dejado de reunirse ya como una costumbre, y cuando de pronto lo vemos en la iglesia decimos, algo pasó, algo sucedió, y así es efectivamente. Tienen un problema en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, y por eso están aquí.
porque han dejado de reunirse por costumbre. Y ahora, como tienen una necesidad, pues buscan, y qué bueno que buscan, no son rechazados, y me da gusto que vengan. Solamente que les digo que han dejado de reunirse ya como costumbre. Esa es la apostasía en la práctica cristiana. Y puede ser que andemos en ella, hermanos. Estamos retrocediendo. Estamos en una apostasía de práctica cristiana. Te has dejado de reunir por costumbre, has dejado de tener buenas obras y considerarte el amor para los hermanos en la costumbre de hacerlo muy selectivamente. Y tú dirás, bueno, hermano, yo vengo a la iglesia, participo, ayudo. Sí, pero nada más tienes 2 o 3 hermanos con los cuales te juntas continuamente, pero la iglesia es un cuerpo. Y el cuerpo se debe reunir y unir entre sí para crecer mutuamente. No puedes crecer con aquel hermano nada más juntos. Imagínense que mi mano nada más esté extendiéndose acá y me vean a mí con la mano colgando porque ha crecido mucho, porque mi mano nada más se ha crecido sola. Debe crecerse completamente. Somos un cuerpo. Si no lo haces y no procuras hacerlo, vas caminando por una apostasía práctica. En la vida práctica cristiana. Te exhorto, te animo a que dejemos esas cosas y comencemos a buscarnos unos a otros y a orar unos por otros. Y si nunca has invitado a tu casa a alguien a desayunar, a almorzar, a cenar, invítalo. Habla con ellos, ora con ellos. No estés invitando siempre a las mismas personas, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Qué bueno. Tampoco te digo, recházalos. No, de ninguna forma. Pero, si somos un cuerpo, ¿no debemos concertarnos entre nosotros mismos, hermanos? No deberíamos, dice, bien unidos y concertados entre sí, crecen mutuamente. Les animo a dejar la apostasía práctica. Les animo a venir a la casa de Dios lo más que puedan ustedes venir, siempre y cuando no haya causas de fuerza mayor que les eviten, pero tampoco que sea la excepción que ustedes vengan lo más que puedan. Esa es la apostasía de la práctica cristiana. Ahora, veamos una segunda que también podemos caer nosotros, la apostasía espiritual. Versículo 26. Versículo 26, vean por favor lo que dice. Leamos juntos, dice, porque, a ver, todos juntos, porque si pecaremos voluntariamente, miento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta es la apostasía espiritual. La palabra apostasía toma más relevancia en este aspecto en realidad. Y de hecho la mayoría se refiere a apostasía cuando se refiere a esto, en el sentido espiritual. Y se refiere a la práctica de los judíos en el Antiguo Testamento cuando ellos comúnmente dejaban a Dios y se iban tras dioses ajenos. Esto no fue una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Esto fue cientos y miles de veces en todo el pueblo de Israel, en toda su historia. Una y otra vez Dios les mandaba profetas y les decía y les reclamaba y les decía lo que les iba a acontecer por su práctica apóstata de dejar a Dios e irse tras dioses ajenos. Ahora, esto también lo llamaba el Señor adulterio espiritual. Adoptar prácticas religiosas y paganas dejando al Señor. Es precisamente a lo que se refiere y es la exhortación del libro de Hebreos, porque está diciéndole a estos cristianos hebreos, ustedes están caminando muy peligrosamente en la línea de la apostasía, porque están de pronto diciendo, sí, el cristianismo es correcto, o bien el judaísmo es correcto, y así están brincando de un lado al otro lado. Esa es la razón para establecer en todo el libro de Hebreos que Cristo y el cristianismo es superior al judaísmo, es superior totalmente, para decirles, ya dejen de vacilar. No son ya judíos en el sistema judío religioso, son judíos ahora cristianos, hebreos cristianos, y anden por el camino del Señor. Esa es la exhortación en cuanto a la apostasía espiritual. Y la frase pecar voluntariamente es una frase que denota precisamente la desfachatez de una persona de forma deliberada en pecar.
La semana pasada, cuando concluí el tema que estábamos dando, les dije que el ejercicio levítico de ofrecer sacrificio por los pecados solamente era para un tipo de pecados. Cuando usted ve todo el Antiguo Testamento, que se manda a traer un palomino, aves, o traer un carnero, o traer un macho cabrío, cada vez que se te mandaba a traer algo de eso, ¿para qué tipo de pecados era? Todas las ofrendas de pecados eran para pecados de ignorancia. Es decir, aquellos que no sabiendo, o que sabiéndolo y malentendiendo lo cometieron, eran pecados de ignorancia y se recibía la ofrenda. Pero cuando alguien pecaba conscientemente, sabiendo que debería o que no debería hacerlo, y aún así dice, lo voy a hacer, no había sacrificio por ellos. No había. Había la sentencia de la ley. Ahora, cuando aquí dice, si pecaremos voluntariamente, esa forma tan desfachatada o deliberada de personas, en el sentido de pecar y de querer pecar y desear pecar. Pero no todo pecado es voluntario. Unos dirán, pero sí, si alguien pecó, lo quiso hacer. No, no todo pecado es voluntario. Uno es el pecado que nos gobierna por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, la cual Pablo decía, soy tan miserable porque me sigue inclinando a pecar cuando no lo quiero. Yo no lo deseo, no lo quiero, pero esta naturaleza, esta carne, me inclina una y otra vez a pecar. Romanos 7, 23 y 24 dice, 23 y 24, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego aclara, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no quería, después decía, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Soy inclinado a pecar por mi naturaleza pecaminosa. Ese es un tipo de pecado que no es voluntario. Aun cuando hay conciencia en lo que hago, no es voluntario. No quiero hacerlo, pero mi carne, a la cual he alimentado una y otra vez y es más fuerte, me inclina a pecar. Pero otra es la forma de pecar con conocimiento en lo que estoy haciendo y que existen consecuencias de forma en la práctica de mi pecado. Y eso es lo que se refiere a pecar voluntariamente. Y al que el texto dice, ya no queda más sacrificio por el pecado. Y sin tener que explicarles qué significa de que no hay más sacrificio por el pecado. Es decir, algunos dirán, ya no te pueden perdonar de este pecado. No se refiere a eso. Lo voy a explicar la próxima semana. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Y sin explicarles eso, simplemente lo que el texto dice es la idea sencilla y primaria del texto al decir, si ya hubo un sacrificio por tu pecado, no hay más sacrificios por ese pecado. Pero luego aclara, y 2 veces, que es horrendo. Cuando un creyente peca voluntariamente, es horrendo caer en las manos del Dios vivo. Es aterrador, es pavoroso, es terrorífico. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora aclara, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que nos habla de un conocimiento perfecto que debemos tener de Dios cuando tú y yo retrocedemos y pecamos voluntariamente. Nos habla de las consecuencias de lo que vendrá a nuestras vidas siendo verdaderos hijos de Dios. En Hebreos 12:6 dice, Hebreos 12:6, si no aparece ahí, búsquenlo en su Biblia, dice 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que esta es la apostasía espiritual que requerirá de nuestras vidas una disciplina
fuerte, fuerte de parte de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, les daré una tercera forma de apostatar, y esta no la puede hacer el verdadero cristiano, pero aquí aparece, y es la forma o la apostasía intelectual. La apostasía intelectual. Vean por favor versículos 28 y 29. 28 y 29. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora les diré una cosa más. Este versículo 29 se está refiriendo a un verdadero creyente. Miren, una vez más: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se refiere a un creyente? Por las acciones que se procuran en la persona, o que esta persona está ahí, de haber sido santificado en la sangre del pacto, pareciera ser que está hablando de un creyente. Pero es precisamente lo que quiero referirme ahora. Esta es una apostasía de carácter intelectual. Y aquí me refiero a la forma de apostatar, no del creyente, sino de uno que conoció la verdad, de uno que estuvo cerca de quien tenía la verdad, de uno que simpatizó con la verdad, pero luego se ha alejado sin haber tenido una verdadera conversión, o se ha ido alejando continuamente, y solamente se convence o autoconvence porque tuvo una decisión de carácter religioso, que fue movido por sus circunstancias, o bien porque alguien lo presionó continuamente para que tomara una decisión. Hace un momento yo les decía que debemos tener cuidado con esto, con las profesiones públicas. Me preguntaba que por qué no las hacemos, por qué no invitamos a las personas a públicamente manifestar una decisión por Cristo. Y yo pregunto, hermanos, cuando una persona hace una profesión pública de fe, en ese momento está entendiendo, o simplemente lo hace porque ha entendido. Bueno, lo que yo creo es que una persona cuando hace público, es lo que ya entendió o ya comprendió. Si comprendió que es un pecador, si comprendió que necesita a Cristo como su Señor, después lo quiere manifestar o no lo quiere manifestar, pero eso no hace que esa persona sea o no sea creyente. Lo que hace que sea creyente es que ya entendió y comprendió, y esa fue una obra que se llama redarguir del Espíritu Santo. Nadie puede hacer una profesión pública verdadera de fe si no ha sido redarguido por el Espíritu Santo. Y si la persona ya fue redarguida por el Espíritu Santo en su corazón, y la persona quiere manifestar públicamente eso, que lo haga. Pero si yo incito, muevo, presiono a una persona para que lo haga, yo ya no me aseguro que es el Espíritu Santo, o si soy yo. No me aseguro de eso. Hace unos años les dije que me especializaba en tal cosa, porque lo aprendí de maestros en este sentido. Y hace unos días hablábamos acerca de la presión que se hace sobre alguien. Cuando públicamente le dices, comienzas a decirle que vas a cantar un coro para que pasen al frente los que han entendido, y luego presionas una vez y 2 veces y 3 veces, luego vamos a cantar la 4ª estrofa, y luego cantamos el 2º canto más para que vengan, y comenzamos a crear un ambiente y seguimos presionando, e incluso le decimos: tú necesitas a Cristo, tú que me estás viendo en este momento, y la gente dice: soy yo, entonces soy yo, y comenzamos a presionarlo. Así pasó hace unos días, que incluso le dijeron: tú que te llamas tal persona, le dijo a alguien, ¿verdad?, hasta el nombre, para presionarlo, para que se levantara, para que viniera al frente. Obviamente de pronto surgen presiones y vienen al frente, pero yo ya no sé realmente si esa es la obra del Espíritu Santo o fui yo. Hay personas que han sido presionadas así y vienen a la iglesia y piensan que son cristianos y han oído la verdad
Y hasta dicen, algunos hasta dicen que nacieron cristianos, porque son hijos de creyentes que nacieron así, cristianos. No, no. Es probable que a tales personas les guste el ambiente cristiano, es probable que les guste la iglesia, es probable que les guste la predicación, es probable que les guste todo lo que se desarrolla dentro de ello y quieren un estilo de vida así más o menos, pero tales personas que han escuchado la verdad y saben que esa verdad los puede salvar, son aquellas personas que les agrada venir a la iglesia, pero no quieren comprometer su vida ni su voluntad al dominio completo de Cristo. No lo pueden hacer, no quieren. Quieren vivir esto, pero también quieren vivir lo suyo, quieren vivir las dos cosas. No son capaces de entregar sus anhelos, su voluntad a Cristo y dejar que Él los domine. Porque la salvación no viene por decir recibo a Cristo, viene por decir Cristo es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esa es la declaración de un verdadero cristiano. Así que entonces, todas aquellas personas que de algún momento piensan o han llegado a pensar que son cristianos, intelectualmente conocen eso, mentalmente lo conocen. Conocen la verdad, conocen a Cristo, conocen a Dios, pero solo de manera mental, intelectual. Saben acerca de Cristo, de su sacrificio, saben de su obra, saben de la labor del Espíritu Santo, saben del fruto que deben de tener, saben de la acción a la cual son llevados, saben que deben ser transformados en su vida. Y no tienen ninguna excusa para decir que no lo sabían, o no tendrán ninguna excusa en la eternidad para decir que no lo sabían. Son como las semillas que el sembrador salió a sembrar. Y cuando oyeron la palabra, muchos de ellos, algunos la recibieron y aparentemente dieron fruto, pero luego se secaron durante el proceso. Así que esa forma de conocer es un mero conocimiento intelectual, pero de hecho les falta un pequeño paso. Ese pequeño paso es la fe para ser cristianos. Eso dice Efesios 1:13. Vean lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, lo oyeron, lo entendieron, y luego dice, y habiendo ¿qué? Creído. Falta esa parte, a muchos les falta, y habiendo creído, oyeron la palabra de verdad, conocieron el evangelio de la salvación, pero les falta el creer. Porque hasta cuando crees, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta entonces, no antes, hasta entonces. Así que esa forma de conocer intelectualmente es precisamente lo que puede llevar a alguien a apostatar, lo que se refiere el versículo 29. Es no dar un paso espiritual a eso. Les es imposible, no pueden. Ahora, no van a poder nunca hacerlo. ¿Saben por qué? Esos que apostatan mental e intelectualmente habiendo conocido la verdad y nunca llegan a este momento, no lo pueden hacer porque cometen uno de los pecados imperdonables y de los cuales aquí nos menciona, nunca podrán entonces ser realmente verdaderos creyentes. Vean el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado o apartado e hiciere afrenta? Esa palabra santificado, apartado significa estás en la verdad. Son como los hijos nuestros. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, ellos son santificados cuando viven con creyentes, con padres creyentes, pero no salvos. Es decir, están apartados. Tienen la posibilidad de creer. Están aquí, conocen. Pero luego viene un problema, dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Resisten al único que puede aplicar en ellos la salvación, que es el Espíritu Santo. El Espíritu de gracia denominado aquí. Yo creo que es la mejor manera de definir la gracia de Dios operante. Vean, hermanos,
Es la total responsabilidad de un hombre resistir a la gracia de Dios. Si no se convierte, no es porque Dios lo predestinó a ser inconverso. No, Dios no lo predestinó a ser inconverso. Dios no lo predestinó a condenarse de ninguna manera. Ese hombre es responsable por afrentar el espíritu de gracia, oponerse al espíritu que puede aplicar en él la gracia. Es su total responsabilidad. Se ha resistido, y por ello yo creo que la mejor manera de definir la gracia operante soberana de Dios en una persona, para aquellos que han sido sus elegidos, debe llamársele la gracia eficaz y no la gracia irresistible. No estoy de acuerdo con ese término que se utiliza muchas veces. No creo en la gracia irresistible, creo en la gracia eficaz. ¿Por qué no creo en ello? Porque aquí me dice que un hombre sí se puede resistir al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia. El único que puede aplicar la salvación en una persona es el Espíritu Santo. Y esta persona ha hecho afrenta al Espíritu de gracia. Por ello, déjame decirte algo para concluir esta mañana. Hay personas que vienen a nuestra iglesia, oyen, se quedan por un tiempo, les gusta, pero finalmente resistirán al Espíritu de Dios. Incluso algunos de nuestros hijos, o nuestros nietos, o algún pariente cercano, o tu esposo, o tu esposa, o tu hermano, o tu hermana. Será alguno de ellos. Porque vienen, les atrae o no les queda de otra, y van a resistir al Espíritu de gracia. Pero yo oro al Señor, y esta es mi oración muy continuamente. Oro al Señor que nunca dejemos desde este púlpito de predicar y ser claros y directos respecto al mensaje de la salvación. Que podamos comunicarla bien y confrontadoramente. Porque tú necesitas, si eres uno de ellos que caminas por el camino de la apostasía intelectual, tú necesitas humillarte delante de Dios. Necesitas someterte al señorío de Cristo y dejar que toda tu vida sea guiada por Él. Porque si no es así, tú no eres una verdadera persona cristiana. Conoces la verdad, sabes la verdad, te gusta esa verdad, pero puedes apostatar de esa verdad y ya no hay más sacrificio por tus pecados. Ahora bien, hermanos, es probable que algunos de nosotros estemos en la apostasía práctica o espiritual. Ten cuidado, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso es una seria advertencia. No somos de los que retroceden para perdición, pero sí puedes retroceder, y es probable que estés retrocediendo. Es muy probable que estés retrocediendo en las prácticas de una vida cristiana y en tu apego al Señor y al conocimiento de Él. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo que esta mañana nos permitas entender y comprender que posiblemente estemos en camino de apostasía. Padre, perdónanos si hemos dejado las prácticas cristianas de amor entre los creyentes y el de congregarnos. Perdónanos, Señor, si hemos puesto ídolos delante de ti, cosas primarias, gente, familia, amigos, actividades antes que venir a tu casa, Señor. Perdónanos por esa apostasía o retroceso espiritual. Pero si hay aquí algunos que necesitan entregarse totalmente a Cristo y pedir el señorío de Él en sus vidas, Señor, te ruego en el nombre de Cristo que los lleves a este entendimiento en sus vidas. Te lo suplico, Dios, y te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.